Instituto Municipal de Deportes, Santander Ciudad. Muy buenas tardes y bienvenidos a este acto en el que vamos a hablar, como sabéis, de un tema que está a la orden del día entre los jóvenes, lamentablemente, como es la ludopatía, pero sobre todo vamos a hablar de cómo prevenirla. Como sabéis, desde el Ayuntamiento de Santander, a través del Instituto Municipal de Deportes, se ha puesto en marcha una campaña que se llama Que no jueguen contigo, que lo que pretende pues es concienciar a los jóvenes deportistas, en primer lugar, pero también a los no deportistas, para que no caigan en esto que hablamos, que es la ludopatía. ¿Y cómo lo van a hacer? Bueno, pues fomentando el deporte frente a otro tipo de juego, como son los juegos de azar, que no solo no tienen nada que ver con el deporte, que se alejan de esos buenos valores o de esos valores positivos del deporte, sino que además tienen efectos adversos, consecuencias muy negativas para quienes lo padecen y también para sus familias. ¿Y cómo lo van a hacer? Estábamos hablando, bueno, pues van a trabajar estrechamente con los clubes deportivos de Santander, también cuentan con el asesoramiento profesional de José Antonio Bonilla, él es psicólogo deportivo y además también colaboran más de una decena de deportistas de élite de aquí de Cantabria, que algunos además los estamos viendo aquí entre el público, que también pondrán su granito de arena. Como decíamos, es una campaña impulsada por el IMD, por el Instituto Municipal de Deportes, y antes de entrar de lleno en todo lo que tenemos preparado para esta tarde, vamos a ver un spot que muestra ese compromiso de la ciudad de Santander con el deporte y sobre todo con los deportistas. El deporte nos enseña a vivir. Resistencia, templanza, esfuerzo, recompensa y salud. Mens sana, in corpore sano. Nos gusta el deporte porque es escuela de valores. Nos acompaña toda la vida, dentro y fuera de la cancha. Damas y caballeros deportistas. El deporte cambia nuestra mentalidad y nos hace más capaces. Confianza en ti mismo, confianza en tu equipo. Es la sabiduría de aprender de la derrota y disfrutar en el empeño. Una ciudad puede ser también una deportista sobresaliente, plena de valores y capacidades. Santander puede serlo. Lo es. Lo somos. Creemos en una sociedad activa y competitiva que no se estanca, que sepa dar la mano y acoger al rival, con voluntad de llegar siempre al tercer tiempo. Invertimos en instalaciones por confianza en nuestros ciudadanos, porque quieren llegar más lejos y hacernos más fuertes. El deporte nos acompaña siempre y por eso ahora es más accesible, más cómodo y más diverso en Santander. Si amas tu ciudad, haz deporte. Bueno, hemos visto ese compromiso que hablábamos que ha adquirido la ciudad de Santander con el deporte y con los deportistas. Y sin duda quien mejor nos va a explicar esta campaña es el concejal de deportes, Felipe Pérez Manso, que nos va a explicar bueno, los principales objetivos de esta campaña y sobre todo cómo se va a desarrollar. Adelante, concejal. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Muchísimas gracias a todos los clubes y a todos los deportistas que habéis venido hoy aquí a acompañarnos. Gracias a las primeras plantillas de algunos de los equipos de élite que tenemos en la ciudad, que están casi al completo hoy aquí. Gracias también a deportistas de élite de nuestra región que han participado en la campaña y que hoy nos acompañan algunos de ellos, otros no han podido venir, pero ahora les oiréis. Pues bueno, todos vosotros sois fundamentales para esta campaña. Creemos que es un reto importante concienciar a nuestros niños de que hagan deporte, que el juego online no es un deporte, que eso es algo bastante más problemático. Hoy es un día importante para la concejalía también, pues porque como institución pública es nuestra labor fomentar los valores del deporte y sensibilizar a nuestra sociedad y a los más jóvenes en este peligro que tenemos.
estos juegos no son un juego. No, el deporte sí lo es, esto no. El deporte ha sido el mejor antídoto para estos tiempos difíciles del COVID. Vosotros lo sabéis muy bien. Habéis estado deseando hacer deporte cuando os tenían en casa. También lo es para mantenernos alejados de todos estos problemas serios y graves. Es un lujo contar con José Antonio. Creo que todos estáis ya deseando escucharle a él más que a mí. Así que os reitero las gracias por haber venido. Es una gozada ver esto lleno y espero que podréis verlo hoy y ayudarnos a difundirlo entre todos los demás niños y deportistas de Santander. Muchas gracias. Os dejo con el vídeo de la campaña. Que no jueguen contigo. Di no. Apuesta por el deporte. Gana sanamente. Instituto Municipal de Deportes, Santander Ciudad. Hay una persona que le gustaría haber estado hoy aquí de forma presencial, pero finalmente no ha podido ser. Es alguien que ha vivido la ludopatía en primera persona. Nos ha mandado un vídeo muy interesante que vamos a ver ahora y es un ejemplo de hasta dónde se puede llegar con esta enfermedad. Vamos a verlo. Buenas tardes, probablemente los que estáis no me conoceréis, pero bueno, soy Rafa Borges, actual entrenador de cantera del baloncesto Peñarrocha en Valencia y por desgracia a mí la ludopatía me cambió la vida. Sé lo que es volver a nacer por culpa de la ludopatía. Un 8 de septiembre de 2015 estaba ya harto de todo y estuve a punto de quitarme hasta del medio. Por eso sé que la ludopatía es una enfermedad muy grave y que por desgracia afecta cada día a más jóvenes. No tengáis miedo en pedir ayuda si lo necesitáis. No tengáis miedo de contar lo que os pasa, porque al final la ludopatía os aparta de lo que más os gusta, el deporte, vuestros amigos, vuestra familia. Incluso a muchas personas les aparta hasta de vivir. Que no jueguen contigo. Di no. Apuesta por el deporte. Gana sanamente.
Instituto Municipal de Deportes, Santander Ciudad. Bueno, ya lo habéis escuchado, es un testimonio desgarrador, hay declaraciones que son muy duras, pero yo sobre todo me quiero quedar con esa idea de la importancia de pedir ayuda. En esta campaña, como os comentaba hace unos minutos, contamos con la colaboración, con el asesoramiento profesional de José Antonio Bonilla. Él es psicólogo deportivo con más de 30 años de experiencia, como formador en empresas, en organizaciones, en clubes deportivos, en temas de desarrollo de habilidades personales, sociales y rendimiento profesional. También ha sido profesor, es psicólogo en clubes deportivos de distintas disciplinas y es miembro del cuerpo técnico de la Federación Cántabra de Fútbol. Muy buenas tardes, José Hola, Antonio. muy buenas. Encantado de estar con vosotros, sí. Muchas gracias por estar hoy aquí. Y bueno, lo primero que te quería preguntar es cuál es tu cometido dentro de esta campaña, cuál es tu misión. Bueno, pues mi cometido es el de un poquito aportar, ¿no?, mi granito de arena con respecto a este tema tan importante y tan sensible, ¿no?, como es el tema de más que de los juegos de azar, de las apuestas deportivas, ¿verdad?, en jóvenes, en adolescentes. Lógicamente, cuando se hacen campañas de sensibilización sobre este tema, pues se cuenta fundamentalmente con, como se ha hecho aquí, con actores importantes, ¿no?, en este caso de la vida deportiva de Cantabria, pero también es necesario contar con asesores que aporten de alguna manera una visión de la situación tal como está. Entonces, bueno, desde el Instituto Municipal de Deportes se ha pensado en mi doble condición, uno de psicólogo, porque los psicólogos somos los expertos a la hora de analizar la conducta humana y evidentemente la adicción es una conducta, ¿verdad?, con un hábito muy negativo. Y después en mi otra condición también de psicólogo del deporte, ¿no? Pues como bien has dicho en la presentación, pues desde hace 30 años colaborando con deportistas individuales y con clubes deportivos no solamente de la ciudad, sino también de la región. Entonces, bueno, eso es un poquito. Y desde aquí a todos los clubes que estáis aquí presentes, cualquier colaboración que os pueda prestar en este sentido, pues ya podéis contar con ella. Bueno, hablábamos antes de que los juegos de azar, aunque su nombre lo indique, no son un juego, es algo mucho más serio. Esta es una de las ideas fuerza, ¿no?, que pretendéis inculcar con esta campaña. Vamos a ver antes, si te parece, porque hablábamos antes de esa colaboración de los deportistas de élite de Cantabria con la campaña. Vamos a ver un vídeo de Pablo Torre, él es jugador del Racing, futbolista, y además es uno de los deportistas que colaboran con los que quizá más identificados se puedan sentir los receptores de esta campaña, por así decirlo, porque él es un chico muy joven, es muy jovencito, entonces pues quizá al dirigirse esta campaña a adolescentes pues se puedan sentir especialmente identificados con él. Vamos a verlo. El entrenamiento y cuidarme física y mentalmente es mi objetivo prioritario en mi día a día. Me encuentro en un momento decisivo en mi carrera profesional y por eso debo dar el máximo de mí. Siento angustia al pensar que hay jóvenes como yo que pasan horas sentados frente a una pantalla para jugar y apostar. Que no te engañen, el juego no es un juego si no es sano. No dejes tu vida pasar y vuélcate en el deporte. Yo estoy contigo. Que no jueguen contigo. Di no. Apuesta por el deporte. Gana sanamente. Instituto Municipal de Deportes, Santander Ciudad. Bueno, yo quería ver el vídeo de Pablo antes de hacerte esta pregunta porque me gustaría sobre todo destacar esa idea de que el juego no es un juego si no es sano, porque precisamente en estas charlas una de las ideas es esa comparativa o esas diferencias entre juego de azar y juego deportivo. Correcto. Lo que pasa es que el mal llamado juego de azar en el fondo no es un juego, ¿verdad? Llamemos a las cosas por su nombre, no deja de ser el negocio de las apuestas. Y claro, cuando se habla de negocio, en principio, eso quiere decir de que hay gente que gana dinero con las apuestas de las personas, ¿no?, por así decirlo. Por eso, en vez de jugadores, yo creo que había que llamarlos apostantes y dejar de hablar a las apuestas, darle la terminología de juego de azar, ¿verdad? Porque es muy diferente el juego deportivo, ¿verdad?, de lo que es un poco estas cosas, ¿no? El juego online, que en principio no es un juego online, son apuestas online también.
Es llamativo, además, que haya tantos jóvenes, adolescentes, metidos en esto de las apuestas, ¿no? Que llegan incluso a ser algo patológico, cuando es precisamente una actividad en España ilegal para menores, ¿no? Pero es una norma que es muy fácil saltársela, ¿no? Sí, la verdad es que sí. La verdad es que aproximadamente hay estudios en España que hablan de que el 40% de menores han tenido un contacto con las apuestas online, con lo cual evidentemente existe una normativa que pone límites, ¿no?, al acceso a. Antes simplemente bastaba con decir que eras mayor de edad, ahora se pide de alguna manera pues el DNI, ¿no?, para poder acceder, que en las casas de apuestas cotejan para ver si realmente eres una persona mayor de edad. Pero bueno, no voy a dar pistas, que aquí hay personas menores de edad, de que eso de alguna manera también puede ser fácilmente solventado, ¿verdad? Entonces, bueno, aunque se han puesto trabas, yo creo que todavía es fácil, ¿no?, el que un menor de edad pues pueda acceder a estas apuestas, estas casas de apuestas para apostar. Has dicho 40% de los menores, sí, eso es casi evidentemente la mitad. han tenido un primer contacto, no quiere decir que sea un contacto frecuente, ¿verdad? Sí que hay estadísticas que hablan, por ejemplo, de que la prevalencia del juego, de las apuestas en adolescentes en España es un 16%, es decir, un 2% superior a la media europea, ¿vale? Y que aproximadamente un 7% en los estudios que se hacen pues reconocen abiertamente que lo utilizan con frecuencia, ¿verdad? No deja de ser un tema pues muy importante, muy significativo, yo creo que diría hasta de salud pública, y por tanto estas campañas que se hacen desde el Instituto Municipal de Deportes pues tienen mucho sentido, ¿no? Porque no deja de ser un tema que además habla de que las tendencias cada vez van a más. Es decir, este es un problema donde cada vez van a existir una mayor incidencia, ¿verdad?, de conductas de este tipo. El problema es que muchas veces quizá empieza como algo inocente, ¿no? Le quito el DNI a mis padres, me meto en Internet, no pasa nada. En un principio es un pasatiempo, pero luego se acaba convirtiendo en un verdadero problema, en una enfermedad, sin ir más lejos. Claro, sí, la verdad es que el pasar de una conducta normal a una conducta patológica, en el fondo las limitaciones no están muy claras, ¿verdad? En el fondo el apostar, la ludopatía a nivel general no deja de ser un hábito, y un hábito es una conducta que a fuerza de repetirse se convierte en automática, ¿verdad? Ahí en ese sentido un poco sigue comentar que claro, que no hemos distinguido antes, ¿verdad?, por qué las apuestas no es un juego. Yo creo que convendría pararnos un poquito en esto. Bueno, no es un juego porque, en principio, normalmente en todo juego, mucho de los resultados que se obtienen depende de las habilidades que uno posee. Claro, en las apuestas, donde el azar es lo más predominante, pues evidentemente tú no tienes ningún control sobre los resultados. 2, no es un juego porque en principio no existe una interactividad, ¿no? Cuando competimos con alguien en un partido, en un encuentro o en una competición de atletismo, siempre hay competidores con los cuales interaccionas. En los juegos de azar prácticamente no existe. Y evidentemente la gran diferencia es que en las apuestas pones dinero y lo utilizas como una especie de negocio para conseguir mucho más dinero, cosa que en el juego del deporte evidentemente eso no existe ni será, claro. ¿Y dónde podríamos decir que está, desde el punto de vista del afectado, el punto de inflexión, ¿no?, entre que deja de ser algo lúdico y pasa a ser algo patológico? Sí, al final se distingue de alguna manera un poco con respecto a la ludopatía, con respecto a las apuestas, se distinguen 3 fases, por así decirlo, ¿no? Una primera que sería el juego responsable, el juego saludable, que se caracteriza fundamentalmente, normalmente suele ser compartido, suele ser realizado entre amigos. 2, los apostadores, por no decir jugadores, los apostadores tienen de alguna manera un poco control, ¿no? Tienen planificado un poquito cuánto van a apostar, es decir, es un acto volitivo, es un acto de decisión. 3, es un acto en el juego saludable donde es un acto lúdico de entretenimiento como una manera de pasar el tiempo.
Y 4, evidentemente lo que nos espera a uno es hacerse rico con respecto a esas cosas, ¿no? Y no existe una dependencia. Luego se pasa a un segundo estadio, ¿no? Que es el juego problemático. El tercero sería el juego patológico, ¿no? El juego problemático es cuando el apostante, el jugador, se da cuenta tiene sentimientos de culpabilidad, ya empieza a ver que eso está siendo un problema, se genera cierta dosis de ansiedad cuando no juega y lógicamente, cada vez se da más cuenta de que la repercusión económica que tiene la conducta cada vez es más grave, ¿no? Y luego llegaría un poco al tema de la adicción, ¿verdad? Al tema de la ludopatía, que sería un poquito ese juego patológico, donde en principio ya está fuera de sí todo lo que tiene que ver con el entretenimiento, ya no deja de ser un problema. Normalmente, como bien ha aparecido en el vídeo de antes, son conductas desarrolladas en soledad, ¿verdad? Y de alguna manera, y quizás lo más importante, es que tú ya no controlas. De alguna manera, ya no es un acto de decisión de que tú decides, sino que ya la adicción decide por ti. Esas serían un poquito las grandes. Y como en toda adicción, pues existe también mismo que hay adicciones a sustancias, en la adicción al juego también hay un síndrome de abstinencia muy importante, en el cual la persona, si no está jugando, pues se siente mal, se siente ansiosa, todo gira alrededor del juego y evidentemente cuando no está así, pues experimenta un displacer que cuando juega en un momento determinado lo convierte en placer, pero luego tiene sentimientos de culpa, con lo cual es muy difícil salir de ahí sin ayuda profesional. ¿Y son conscientes ellos de que tienen un problema? ¿Suelen ser ellos los que piden ayuda o se suele dar cuenta a alguien de su entorno? Bueno, estudios hechos en España, por ejemplo, se dice que normalmente en adolescentes, claro, cuando hablamos, muy pocas son las familias las que detectan que uno de sus hijos tiene un problema, ¿no? Más de la mitad son los propios jóvenes los que dicen que tienen un problema. Pues me llama la atención. Sí, no deja de ser muy llamativo, ¿verdad? Ahí hablaríamos un poquito del papel de los agentes de socialización con respecto a los jóvenes. Lógicamente la familia, lógicamente la escuela, el colegio, el instituto, lógicamente también los clubes deportivos, ¿no? en su aspecto de formador, ¿no? De valores a través del deporte, ¿no? Cosas que evidentemente esos valores no están presentes en las apuestas, ¿no? Valores de esfuerzo, de sacrificio, de confianza, de compromiso evidentemente no existen en las apuestas deportivas. Bueno, vamos a ver antes de entrar en el siguiente tema un vídeo de Víctor González, él es campeón de España de Bolo Palma, porque habla de un tema muy interesante que luego me gustaría ahondar en él. Cuando compito, proyecto todo lo aprendido, una preparación rutinaria y estricta, tanto mental como física, que me ayuda a mejorar en mis competiciones y en mi día a día. Apártate del juego obsesivo y no abandones lo que de verdad importa. Apuesta por el deporte y gana sanamente. Yo estoy contigo. Que no jueguen contigo. Di no. Apuesta por el deporte. Gana sanamente. Instituto Municipal de Deportes, Santander Ciudad. Bueno, hablaba Víctor de esa disciplina, ¿no? de esa preparación, decía, rutinaria y estricta. Yo no sé si estoy en lo cierto, pero yo y quizá mucha gente puede llegar a pensar que precisamente los jóvenes deportistas, por esa disciplina, por esos valores, ¿no? que se les inculcan desde los clubes, desde el deporte que practiquen, están más alejados o son menos vulnerables a caer en la ludopatía. ¿Esto es así sí. o al contrario, al estar más cercanos a los partidos, al interesarse más por las competiciones deportivas, es más fácil que caigan en esto? Eso es una doble visión que me gustaría aclarar. Venga, sí, aquí habría que distinguir un poquito entre deportistas siendo jóvenes un poquito de alto nivel, yeah. ¿verdad? Un poquito más los amateurs, ¿verdad? En el caso de los deportistas, de los jóvenes de alto nivel, sí que se observa eso, ¿no? Antes hemos comentado, he querido transmitir, que mucho de lo que somos es fruto de los hábitos que tenemos. Si metemos hábitos saludables, pues eso es incompatible. Regirá nuestra conducta mucho más que hábitos un poco nocivos, ¿no? Entonces, evidente. Otra cosa es el deportista amateur, por así decirlo, ¿no? Donde no tiene de alguna manera ese trabajo diario tan frecuente, ¿no? como en deportistas semiprofesionales o profesionales, y por lo tanto es más frecuente que
de alguna manera la aproximación que tenga a un deporte, ¿no? Si sobre todo es un deporte muy masificado, aunque ahora las apuestas deportivas van relacionadas con cualquier deporte, ¿no? Antes estaban muy metidas con el tema de... en mis tiempos, cuando era joven, era la hípica y era el fútbol nada más, ¿no? A través de las quinielas. Ahora ya se puede apostar de todo. Pues evidentemente sí que se observa, porque el deportista puede pensar que puede conocer más los resortes y por lo tanto puede tener cierta ganancia, ¿no? Con respecto a, cosa que evidentemente no es verdad, porque si no sería un negocio, ¿no? En el fondo, en vez de jugar, como bien dice la campaña, juegan con nosotros, ¿no? Si apostamos. Bueno, al final, sin duda, cuanto más interiorizados tengan en la personalidad, ¿no? Esos valores deportivos, pues más difícil será caer en el juego patológico. Precisamente de este tema, o este es el mensaje que manda la atleta Ruth Beitia en el vídeo que vamos a ver ahora. A lo largo de mi vida, el deporte siempre ha sido vital. Y tengo muy claro que si he llegado hasta donde estoy ahora, ha sido gracias a mi concentración y esfuerzo pleno en ello, evitando a toda costa todo aquello que me restara. La ludopatía del juego es un mal compañero de vida. Te recomiendo que mires más allá de eso, que te alejes del juego obsesivo y hagas deporte para mantener tu mente y tu cuerpo sanos. Yo estoy contigo. Que no jueguen contigo. Di no. Apuesta por el deporte. Gana sanamente. Instituto Municipal de Deportes, Santander Ciudad. Bueno, nos decías ahora mismo que no es lo mismo hacer deporte como una afición, ¿no? Como algo físico, que hacer deporte ya a gran escala, e interiorizar esos valores. ¿Qué se puede hacer desde los clubes deportivos? ¿Qué pueden hacer los entrenadores para prevenir la ludopatía en los jóvenes deportistas en este caso? Muy buena pregunta, ya que de alguna manera un poco la mayor parte del público forma parte de clubes deportivos, ¿verdad? A mí se me ocurren un par de cosas, ¿no? 3 cosas. Uno, el que de alguna manera los clubs como formadores integrales, ¿no? Como acompañantes en el proceso de socialización y educación de los niños y los jóvenes a través del deporte, pues trabajen mucho esos valores, ¿de acuerdo? Porque trabajando esos valores, trabajando de alguna manera esos hábitos saludables, pues eso dificulta el que se pueda caer en hábitos más nocivos, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que en todo club deportivo que trabaja con categorías inferiores debiera haber, suena un poco mal decirlo, ¿verdad?, pero debiera haber una escuela de padres, lo mismo que hay en los colegios, ¿no? Para de alguna manera trabajar de forma paralela, sincrónica, transmitiendo información y ayudando a que de alguna manera también los padres vean que el club y los entrenadores están en el mismo bando, ¿no? Entonces, intercambiar información. Yo que trabajo y formo a entrenadores deportivos, uno de los grandes problemas que tienen muchas veces es el temor a las reuniones con los padres, ¿verdad?, por las críticas que suelen recibir, etcétera. Entonces, yo creo que el establecer ahí mecanismos, ¿no?, de unión, de hacer ver a los padres que de alguna manera pues ayudamos también, yo creo que eso podría ser muy interesante, ¿no? Y luego hay algunos clubes deportivos que, por ejemplo, prohíben el uso del teléfono en las instalaciones, es decir, cuando entran los chavales y las chavalas a las instalaciones queda prohibido el uso del teléfono, con lo cual el teléfono es una de las maneras, ¿no?, de acercarse, por así decirlo, ¿no? Lógicamente, luego hablaremos de ello, no solamente las campañas de sensibilización tienen un efecto en el cambio de conducta, etcétera, sino que también tiene que haber pues mecanismos un poquito normativos, ¿no?, prohibiciones que de alguna manera un poco también contribuyan, ¿no?, al objetivo que se pretende. Y esas son un poquito las 3 cosas que pueden hacer los clubes y los entrenadores en este sentido. Bueno, nos has hablado un poco ya del campo normativo. Yo te quería preguntar qué se puede hacer, además desde los clubes deportivos, desde las administraciones. Porque Claro. bueno, aquí estamos hablando de una campaña de concienciación, pero también hay leyes, hay normas, ¿no? Sí. ¿Qué crees que es más eficaz, por así decirlo? Bueno, vamos a ver. Yo creo que son las 2 cosas. Es decir, por ejemplo,
La Dirección General de Tráfico ha hecho muchas campañas de prevención con respecto al uso responsable del automóvil, etcétera, incluso con campañas un poco dramáticas, ¿no?, de accidentes de tráfico, etcétera. ¿Cuál es el impacto de estas medidas? Pues relativo. Realmente los conductores, si supiésemos que no habría radares cerca, pues a lo mejor conduciríamos de otra manera, saltándonos, ¿no?, los límites de velocidad. Yo no, por si acaso me está escuchando mi mujer, pero bueno, habría gente que sí. Entonces, lo que se ha visto es que es necesario esa compenetración de medidas, ¿no? Estas campañas de información, de sensibilización, pero también mecanismos normativos pues que de alguna manera un poco prohíban o regulen, ¿no?, en este caso, pues el acceso de los jóvenes a las apuestas deportivas. Otra de las ideas fuerza, ¿no?, de esta campaña es esa idea de que algunas veces se gana, pero la gran mayoría se pierde. Vamos a ver el vídeo de Chucho Mocimán, que además lo estoy viendo por aquí, que habla un poco de esa idea de ganar, ¿no?, un poco como todos, de ganar sanamente. Hace 41 años que me metí en esto del rugby. Lo cierto es que no tenía mucha vinculación con este deporte. De hecho, practiqué otros antes de empezar a hacérmeles. Pero el ambiente que envolvía a este deporte fue una de las cosas que me ha hecho estar vinculado al rugby durante tantos años. Retírate del juego patológico y céntrate en el deporte, porque lo importante es ganar sanamente. Yo estoy contigo. Que no jueguen contigo. Di no. Apuesta por el deporte. Gana sanamente. Instituto Municipal de Deportes, Santander Ciudad. Bueno, no te quejarás, de aplauso. Bueno, hablábamos de eso, ¿no?, de que se gana a veces, pero sobre todo se suele perder, y además es que no hablamos solo de perder dinero. Claro, lo que está claro es que todo el mundo que ha pasado por este problema reconoce que el quebranto económico, ¿no?, la persona que en el vídeo de introducción ahí lo reflejaba, no solamente el quebranto económico, sino el quebranto personal, ¿no? Pero a la hora de ganar y perder, de alguna manera, repito, si es un negocio para las casas, evidentemente los apostantes pierden siempre, ¿verdad? Uno de los indicadores de que realmente uno tiene problemas con el juego, con las apuestas, es que es el apostar para recuperar el dinero perdido, ¿no? Entonces eso es un indicador de que ya estamos entrando en la adicción propiamente dicha, ¿no? Claro, los apostantes, los jugadores adolescentes y no tan jóvenes tienen la falacia del control, de pensar que de alguna manera pueden controlar, ¿no?, el azar, cuando el azar es incontrolable de por sí, ¿verdad? Pero tienen esa capacidad un poquito de pensar que sí que lo conocen y de alguna manera puede hacer que tal. También las rachas, ¿no? En el mundo del deporte se habla mucho de rachas, de dinámicas, etcétera. Evidentemente, claro, si apelamos a las rachas en el deporte significa que de alguna manera pensamos de que existe algo o alguien que determina que es el momento de no ganar o de perder, etcétera, etcétera. En el fondo es el azar, ¿no? Claro, en el mundo del deporte se trabaja mucho en aquello que de alguna manera depende de nosotros. Depende de nosotros, ¿no? Te tienes que fijar en tus habilidades, en las fortalezas que tienes, en el rendimiento que das, y no tanto en cosas que no dependen de ti. Claro, el problema del apostante adolescente y no tan adolescente es que piensa que de alguna manera eso que es incontrolable lo puede controlar, ¿no? Y eso es un gran hándicap. Otro factor importante, porque normalmente se pierde, es porque los apostantes se olvidan muy rápidamente de las pérdidas y exageran muy mucho las veces que han ganado, con lo cual las ganancias, los momentos de ganancia los consideran como mucho más importantes y significativos, y en cambio las pérdidas no, con lo cual se vuelve otra vez a reproducir el tema de las apuestas en ellos. Sí, que el subidón es tan grande, ¿no?, cuando ganan una vez, que eclipsan las otras 10 que han perdido. Correcto, hay indicadores que dicen que si cuando apuestas la primera vez tienes la mala suerte de ganar, pues sí, eso es un precipitante para que sigas apostando y que esa conducta, en principio, como comentamos antes, saludable, responsable, de entretenida y pasatiempo,
pues sin darte cuenta puedes llegar un poquito al hábito de seguir apostando y, por lo tanto, a una conducta patológica y a la ludopatía, claro. Antes hablábamos de que le usurpan, ¿no?, entre comillas, la identidad a sus padres o a su entorno cercano para poder apostar al ser menor. Cuando, por ejemplo, hay un mayor de edad, un adulto que llega al juego patológico, vale, pierde su dinero, ¿no? Hay gente que hemos visto que termina arruinada y demás, pero los jóvenes que tienen lo justo, ¿no? ¿Cómo lo hacen? También lo normal es que cojan, pues yo qué sé, la tarjeta de crédito de sus padres, que jueguen con lo poco que tienen, o hasta dónde se puede llegar. Yo conozco el caso, evidentemente es un caso, pero yo creo que es muy significativo. Unos amigos que habían estado en una cuenta para su hijo, pues para que pudiera ir a estudiar, etcétera, ¿no? Bueno, pues unos 7.000 y pico euros que había en la cuenta, pues desaparecieron como consecuencia de... claro, ahí de alguna manera un poco se habla de indicadores, ¿no? Por parte de familiares e incluso de entrenadores de que puede haber detrás de un comportamiento puede haber una conducta de apuestas, ¿no? El hecho en casa de que desaparezca dinero, por ejemplo, ¿no? Pues eso es un indicador. El tema de pasar mucho tiempo en la habitación, ¿no?, conectado a Internet. Bueno, toda una serie de cosas, el cada vez tener menos vida social, el hecho de que cambie de hábitos, aquellas cosas que antes le resultaban importantes y gratificantes dejan de serlo, ¿no? Porque de alguna manera la adicción ocupa todo el espacio y todo el tiempo de la persona adicta, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que en principio hay que estar un poco alerta, aunque, como comentaba antes, muy pocas son las familias las que se dan cuenta de que tienen un problema con un hijo en casa de estas características. Se habla de un 20 y tantos, 30% como mucho. Y son más los propios jóvenes los que confiesan, entre comillas, ¿no?, alertan de que tienen un problema. A mí eso me llamaba antes la atención, lo que te decía, ¿no?, que las familias no se den cuenta. O sea, bueno, ellas ven a lo mejor que está su hijo, ¿no?, en la habitación, en Internet todo el día con el ordenador, pero claro, tampoco saben qué hace. Claro. Eso de alguna manera un poco tiene que ver con las... Luego vamos a hablar un poco del tema del afrontamiento terapéutico, ¿no? Claro, el hecho de establecer... lógicamente esos datos personales de los padres, tenerlos a buen recaudo. El hecho de establecer en los ordenadores un poco, pues, controles parentales, ¿no?, para que no puedan acceder a determinadas páginas, ¿no?, de apuestas, pues eso son cosas que en principio los padres pueden, incluso debieran de hacer. Vamos a ver, antes de seguir con el tema de la familia, el vídeo de Laura Nichols, jugadora de baloncesto y plata olímpica, porque además es que también habla un poco de este tema de familia. Desde muy pequeña, el deporte ha formado parte de mi vida y de la de mi familia. He sido muy competitiva y he dado el 200% en mis torneos. Y aunque ahora no me encuentro compitiendo, continúo haciendo deporte y llevando una vida sana. Me encanta la naturaleza y me ayuda mucho a llevar una vida equilibrada. El juego obsesivo es un trastorno adictivo que te separa de los tuyos y del mundo. Te aísla sin darte cuenta. Te animo a que hagas deporte. Yo estoy contigo. Que no jueguen contigo. Di no. Apuesta por el deporte. Gana sanamente. Instituto Municipal de Deportes, Santander Ciudad. Bueno, decía Laura que es un juego patológico que te aísla de los tuyos, porque es que precisamente en el tema de los adolescentes no solamente lo sufren ellos, sino que al final es que lo sufren sus familias. Sí, lo que pasa es que, claro, muchas veces, ¿no?, en trastornos de conducta, el dirimir si es la causa o es la consecuencia algún indicador a veces es complicado, ¿no? Claro, es el juego adicto el que te aísla de la familia, o es por el hecho de estar aislado el que precipita de alguna manera, ¿no? Claro, lo que está claro es de que los modelos familiares han cambiado bastante y evidentemente el adolescente tiene ahora, pues quizás cosas que yo no tenía, un cuarto privado con internet conectado en su tal, con un teléfono móvil siempre presente. Entonces, claro, son cosas que en principio no dejan de ser medios a través de los cuales se puede jugar de manera online, ¿no? Entonces, sí que es verdad que
la adicción genera esas consecuencias, ¿no? De un retraimiento familiar, un encerramiento en sí mismo, el dejar de establecer actividades de salir con amigos o actividades que antes eran gratificantes, dejar el deporte, evidentemente, porque, claro, si están en esas actividades no les resta tiempo de estar a lo que realmente, para no sentir ese síndrome de abstinencia, ¿no? Y ahí los padres y los entrenadores también, repito, debemos estar un poquito ahí encima, respetando, lógicamente, la libertad, pero evidentemente la libertad tiene el contrapeso de la responsabilidad, ¿no? Y evidentemente tenemos que jugar un poquito con educar en la responsabilidad, pero hasta cierto punto, pues controlando, por así decirlo, algunos aspectos para que esa libertad no se convierte en un libertinaje y no lleve a conductas, por así decirlo, nada deseables, ¿no? Ni para el propio chaval ni para la propia familia, lógicamente. ¿Se trabaja con las familias en las terapias? No me refiero a la hora de prevenir, que ahí me imagino que sea con el chico o la chica en cuestión, sino cuando un adolescente ya está enfermo, ¿no? Ya es ludópata. ¿La terapia es solo con él o también con las familias? No, el tema de las familias también es muy importante, ¿no? No solamente a lo mejor como precipitante de esa conducta, sino también en el proceso, el abordaje terapéutico, no solamente las familias, sino también los amigos, ¿no? Pueden jugar un papel muy importante, ¿no? Porque se ha visto, por ejemplo, que factores precipitadores de las conductas adictivas puede ser el hecho de contar con amigos que también lo son, ¿no? Entonces, el controlar, por así decirlo, las amistades que tiene, etcétera, pues también es importante. Pero la familia ahí juega un papel muy importante y muy directo, ¿no? En el abordaje terapéutico de la ludopatía en jóvenes. Con los casos que tú te has encontrado, ¿puede tener algo que ver las familias a lo mejor un poco desestructuradas? No sé, Sí, por tu experiencia, sí. pregunto, ¿no? Hombre, por ejemplo, sorprende el mensaje, sorprende el hecho de que en las ludopatías, pero esto no guarda tampoco, no se aparta mucho de lo que pasa en cualquier adicción. Aproximadamente entre el 40 y el 50% de la probabilidad de caer en la ludopatía tiene que ver con efectos hereditarios, es decir, que hasta cierto punto cualquier adicción puede ser heredada, ¿no? Claro, el hecho de que ya se sabe que la herencia genética se transmite de abuelos a nietos, por así decirlo, no directamente. ¿Eso qué quiere decir? De que si mi abuelo fue un jugador apostante y yo lo voy a ser, bueno, parece ser que la ciencia dice que tienes más papeletas, ¿no? Lo mismo que si provienes de familias donde se ha apostado, ¿no? De padres o madres, ¿no? Que han ido. Pero repito, eso no es un determinante, eso son papeletas que en principio tengo yo que tener en consideración en mi responsabilidad para estar todavía más vigilante, ¿no? O juntarme con amigos o conocidos que se dedican a apostar. Bueno, pues son todos elementos que influyen muy mucho. Y luego la propia personalidad, ¿no? Es decir, se ha visto también que chavales con baja resistencia a la frustración, con una variabilidad muy grande a nivel emocional, con una baja autoestima, pues también son factores precipitadores de llegar a caer en alguna adicción, entre las cuales, pues quizás para los jóvenes la más a mano es la adicción al juego. ¿Cómo es, hablamos ya de solucionarlo, cómo es la terapia con este tipo de pacientes? Bueno, pues la terapia en principio es una terapia donde se trabaja a diferentes niveles, ¿no? La primera sería, y lo más importante, sería el control de los estímulos. Es decir, el evitar que el joven, el adolescente, se ponga en contacto con las apuestas. Ahí, lógicamente, limitando el acceso a Internet, cortando la fuente de dinero para poder acceder a él, evitando la entrada a determinados sitios, es decir, el acompañamiento, ¿no?, de una persona que esté con ese adolescente prácticamente las 24 horas del día es fundamental, ¿no? Eso por un lado. Luego, por otro lado, sería en una fase un poco más adelante, sería el exponer de alguna manera de forma controlada los estímulos que le provocan
que de alguna manera un poco se llaman estímulos gatillos o que disparan la conducta, ¿no? Pues el poder, por así decirlo, si es un juego online, pues el poder estar conectado a Internet y a estas cosas sin entrar ahí, poco a poco, ¿no? Lo que se llama la desensibilización sistemática, el ir aproximándose, por así decirlo, utilizando técnicas de relajación, etcétera, etcétera, para que no se dispare ese mecanismo. Luego también hay que trabajar todo lo que la ludopatía ha generado, ¿no? Sentimientos de culpabilidad, ansiedades, depresiones, etcétera, pues a través de técnicas de relajación o técnicas de reestructuración cognitiva, toda una serie de técnicas. Y luego un aspecto muy importante, porque es muy frecuente, las recaídas, ¿verdad? Se habla aproximadamente de que después de los 6 meses de acabar el tratamiento, pues es frecuente las recaídas en un 40%. Si llegas sin jugar, entre comillas, sin apostar, pasar los 2 años, pues ya la probabilidad de recaer es mucho menos, ¿no? Pero se trabaja un poquito en estos 4 apartados, ¿no?, que he comentado. Sí, porque además, según lo que dices, el problema principal es que esta persona deje de jugar, ¿no?, deje de apostar, pero es que luego hay otros problemas que vienen relacionados, como nos has contado, la depresión, ¿no?, que al final es una persona que se aísla, que ya una vez se ha solucionado el tema de que no apueste, hay más que trabajar. Claro. No solamente, la verdad es que las consecuencias son multiespectro, ¿verdad? Independientemente del tema económico, estaría el tema relacional, ¿no?, los conflictos con familias, con familiares, etcétera, con amigos. El volver otra vez a recuperar la confianza, pues es un tema bastante complicado, ¿no? Luego el abandono de estudios, abandono de deporte, ¿no?, que también es algo importante que convendría un poquito volver a trabajar. Las repercusiones a nivel emocional y personal, es decir, que al final las consecuencias de esta conducta patológica pues es muy importante. Bueno, un ejemplo está el testimonio, ¿no?, del primer vídeo que hemos visto de esta persona, que bueno, pues pensó que su vida no tenía sentido y que incluso pensó en adoptar soluciones mayores, ¿verdad? Sí. Hablamos de jóvenes, de adolescentes, pero ¿qué edades? ¿En qué edad es sobre todo donde más focalizado está este problema? Normalmente, claro, lógicamente, cuando uno es mayor de edad a los 18 años, entonces ya no tiene ninguna restricción para poder acceder a los juegos online, ¿no? El tema de la adolescencia ahora también está un poquito en revisión, ¿verdad? Pero normalmente el adolescente se habla entre los 16 y 21 años. Eso es más o menos lo que a nivel de psicología se entiende por adolescente. A partir de los 18 ya es mayor de edad, o sea que más libertad todavía. Correcto, claro. Claro. Y hemos hablado de juegos online en Internet porque en las casas de apuestas y en estos locales que están a pie de calle es más difícil acceder, o porque es menor la afluencia. Menor la afluencia porque de alguna manera detrás de Internet está el anonimato, está el no tener que desplazarte, está la comodidad, está la inmediatez, ¿verdad? No voy a dar pistas, pero evidentemente cuando entras en una casa de apuestas presencial, lógicamente te tienen que pedir el carné para poder entrar, con lo cual pues es muy difícil el que, salvo que se falsifique, pues puedas acceder, ¿verdad? Entonces, lógicamente, está mucho más constreñido, ¿no? Normalmente entre los adolescentes la prevalencia del juego online es muchísimo mayor, ¿no? Aunque yo creo que si todos pasamos un domingo o un sábado por alguna de las casas apuestas que existen en la ciudad, pues podemos encontrar a grupos de jóvenes ahí en las puertas o tal, donde a lo mejor el que es mayor de edad entra para apostar y los que están afuera son menores de edad y esperan un poco a ver. Bueno, una de las conclusiones que podemos sacar de esta charla es que el deporte ayuda no solo a prevenir la ludopatía, sino también a solucionarla. Este es el mensaje que nos quiere mandar, que lanza en esta campaña el exciclista Óscar Freire. Vamos a escucharle. Ahora, que ya no soy ciclista profesional, sigo saliendo en bici cada día, porque el deporte me hace liberar mi mente y mantenerme sano. Por ello te recomiendo que si eres adicto al juego patológico, te apartes de ello y reconduzcas tu vida hacia el deporte. Yo estoy contigo. Que no jueguen contigo. Di no. Apuesta por el deporte. Gana sanamente. Instituto Municipal de Deportes, Santander Ciudad.
Bueno, esta es la idea, ¿no? Hacer deporte para no entrar en el juego y hacer deporte para salir del juego. El deporte es uno de los principales maneras de transmitir valores, como hemos comentado antes, y que lógicamente ejerce un papel todos los que hemos practicado deporte. Yo creo que tenemos ahí una pequeña huella metida, ¿no? de cosas que trabajamos, de experiencias que hemos tenido, que no solamente nos sirven para ser mejores deportistas, sino que también nos vale también en la competición del día a día una vez que se acaba el deporte, ¿verdad? Porque evidentemente el deporte, la práctica deportiva lleva unos años donde se acaba y lógicamente tendremos otra serie de responsabilidades, obligaciones donde esos valores, esos hábitos de conducta, ¿no? transmitidos a través del deporte, pues nos pueden servir para ser más eficaces en aquella profesión en la que nos desempeñemos y para tener experimentar un mayor bienestar y una mayor calidad de vida. Por lo tanto, deporte. Bueno, pues muchas gracias, José Antonio, por esta charla tan amena y por... Bueno, lo que decía, que muchas gracias por esta charla, ha sido un placer y también por aprender un poco de ti, ¿no? De todos los tips que nos has dado, de la terapia, de cómo prevenir, de cómo solucionar. Gracias de verdad por estar aquí y muchas gracias también a todos vosotros por asistir. Esperamos que os haya resultado interesante y no sé si alguien tiene alguna duda o alguna idea que quiera hacernos saber que no hayamos tocado. Preguntas, ruegos, sugerencias. ¿No? Bueno, pues sin más, muchas gracias a todos por haber estado aquí. Muy buenas tardes. Que no jueguen contigo. Di no. Apuesta por el deporte. Gana sanamente. Instituto Municipal de Deportes, Santander Ciudad.